Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hace mucho que no subía videos, pero el día de hoy estoy en el Movistar Arena aquí en Santiago porque vamos a entrar al backstage del Cirque du Soleil OVO que se está presentando en esta ciudad por estos días. Y unas niñas muy lindas me acompañaron y me hicieron un recorrido espectacular como nunca antes lo habían visto. Así que, váyanme, vamos para allá. Hola, somos una familia de circo. Nosotros viajamos con el Circo del Sol, con el espectáculo OVO. Esta es mi mujer Esti, Lea, y mi niña Chloe. Yo soy Gary y yo soy payaso de este espectáculo. Mi primer año en Cirque du Soleil es en 92. Conocimos en el 2005 en otro espectáculo en el que yo también trabajaba, Sí. en Dralión. Luego ya nos casamos. En Japón. En Japón nos casamos. Sí. Y luego nació Chloe en el 2010. Más Dos tarde. años más tarde nació Lea. Yo soy el payaso Flipo, es el máster de ceremonia. El papá, ¿no? Yo soy el padre de bichos, ¿no? Yo soy bailarina, profesora de ballet. También estudié filología inglesa para poder dar clases de inglés. En estos momentos no trabajo en el circo, me encargo de que estas dos niñas sean muy felices. Bueno, esa es una pregunta que nos hacen cada día. Me imagino. Allá donde vamos. Ellas van al colegio en Bilbao, ahí en España, donde vivimos. Tenemos mucha suerte con los profes, ¿verdad? Porque a veces nos dejan faltar. Pero tenemos eso como campamento base allí en Bilbao, en casa. Y ahora, por ejemplo, en verano allí en España tienen 3 meses de vacaciones. Oh, Entonces, 3. los 3 meses estamos de gira y en cuanto hay unas pequeñas vacaciones venimos al circo y a veces las alargamos un poco Ya. y bueno, procuramos estar casi siempre juntos. ¿Vuestra vida es distinta a la de vuestros amigos o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque ellos no viajan tanto. Su padre no es payaso, ¿no? ¿Quién puede decir que mi padre es payaso? Venir al circo. Lo que quieren es estar con su padre. Ah. Sí, así en el circo. Y venir al circo porque aquí tienen muchos amigos locos. Visitamos la cultura, visitamos las ciudades, caminamos mucho, ¿verdad? Mucho caminar. Mucho. Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer de ti? Contorsionista. Contorsionista, wow. ¿Y a ti? ¿Te gustaría? Sí, ¿Qué te gustaría? lo mismo. Lo mismo, dos contorsionistas pueden hacer un acto juntas. Lo más difícil es la separación de mis niñas y mi mujer. El esquema de trabajo Ya. son como 12, 13 semanas Ya. y luego 2 semanas en casa de vacaciones. Y otra vez. Sí, yo quiero mi familia todo el tiempo conmigo. Claro. Esa es la única. ¿Qué cambiaría? Sí. Sí, se puede llevar perfectamente si uno entiende el trabajo del otro. Claro que es difícil vivir en hoteles, es difícil a veces aguantar la distancia, Claro. pero si todos ponemos un poquito de nuestra parte, se puede conseguir. Make your life interesting for your kids. Quiero que me cuenten todo sobre la vida en el circo, ¿les parece? Por supuesto. Sí, muy bien. Esto, ¿qué es eso? Los huevos. Es un misterio porque no sabemos lo que hay dentro, ¿a qué no? No sé, un bicho podría haber ¿Dónde estamos ahora? en el backstage. Uy, ¿qué es eso? ¿Esto qué es? Es la criatura, ¿no? Es una oruga que se mueve así, con muchas patas largas, ¿verdad? Sí. Sí. Unos kiwis. ¿No? Le dan vueltas y vueltas. Sí. Aquí hacemos clases de pilates con aquella chica que está allí.
¿Y Aruna qué es en el show? Araña blanca. La La araña araña blanca. Y es contorsionista, ¿verdad? Y ella es vuestra profe de pilates. Bueno, las niñas me están mostrando el backstage. Aquí me van a mostrar ahora los trajes que se usan para el show. ¿Cuál es el de papi? A ver quién lo encuentra. Cuéntame, ¿a dónde vamos a ir ahora? La lavandería. Importante, Y porque claro, nosotros vivimos en hoteles. ¿Dónde lavamos la ropa? Aquí. Aquí. Así que vamos a enseñaros las lavadoras. Dale, vamos. ¡Vamos! Estas son las lavadoras. Estas son las ¿Y cuándo podemos lavar la ropa? Ahí hay un calendario, ¿no? Enséñalo el calendario. Entonces ponemos el nombre y sabemos qué día y a qué hora podemos venir a lavar. ¿A dónde vamos Mirad a ir la ahora? cámara, Miren. mirad. a props. Esto es props. ¿Y qué pasa en props? Pintan Y arreglan, ¿qué arreglan aquí también? cosas. Todos los objetos que salen a escena, ¿no? ¿Y esto quién ha hecho? Yo. A ver, ¿qué es? Patas de saltamontes. Patas de saltamontes. Mira. She's a cricket! Oh my god. Se llevan súper bien con el team. Sí, 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 claro, son el juguete de todos. Aquí viajamos 140 personas y hacen muchas cosas, pues lo mismo con el equipo de maquillaje, ellas se prestan para maquillen, con vestuario y con todas las actrices y entrenan con ellos. Hola, os voy a presentar a un amigo mío. ¿Quién eres? Yo, mi nombre es Wellington. Trabajo en el show Ovo ahora. ¿De dónde eres? De Brasil. Yo vengo de Brasil. ¿Y qué yo hago? Ah, sí, yo hago la parte de la cama elástica. El trampolín de pared. Son uno de los grillos en el show. Lo emocionante de trabajar aquí es que hay personas de varios países que hablan muchas lenguas. ¿Sabía usted que lo idioma oficial aquí es el inglés? Pero todas las personas hablan un poquito de ruso, un poquito de chino, un poquito de todo. Disfrute las entrevistas, gracias. Yeah, aquí hay comida de gracia. ¿Cómo es el tema con la comida? ¿Comen de todo? Ellas saben que tienen que probar porque saben que no estamos en casa y que la comida de cada país es diferente. ¿Y cuál les gusta más? La del circo. La del circo está muy rica. Y además, como es un buffet, pueden elegir lo que quieran. No hay nada mejor que un buffet, oye. ¿Dónde estamos, chicas? Don't steal anything. En la oficina. ¿Y qué pasa aquí en la oficina? ¿Quién tiene el trabajo más aburrido del circo? Nico. No, no es aburrido, es el mejor trabajo del mundo. qué es aburrido? Es aburrido. ¿Por qué? No es, porque no tengo un vestuario, porque no tengo un traje sin maquillaje, pero todos hacemos emails todo el tiempo. ¿Todos tenemos un trabajo aburrido? Sí. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? me llamo Nicolás. ¿En qué trabajas? Yo soy el publicista del show. El Y trabajo más aburrido. sí, y tu hermana piensa que tengo el trabajo el más aburrido del mundo. ¿Y te gusta trabajar en el circo? Sí, yo me gusta muchísimo trabajar con el circo. Y yo fui en Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Rusia, Polonia, Brasil, Argentina, ahora Chile. Yo también. Ok.
¿Cuál es tu número favorito del show? Oh, es una pregunta muy difícil. Mi personaje preferido es el Master Flippo. Pero yo sé que si yo sería un artista en el show, me gustaría estar un grillo que hace el tumbling. Gracias por visitarme. Gracias. Adiós. Patay. Bueno, terminamos el recorrido que me hicieron aquí esta linda familia, las chicas. El papá se tuvo que ir a trabajar, pero muchas gracias, me enseñaron mucho. Adiós. Espero que les haya gustado el recorrido tanto como a mí, lo pasé increíble, es muy entretenido conocer cómo es la vida de una familia fuera de lo común. No olviden ir a los shows de Cirque du Soleil si están en su ciudad, aprovechen porque de verdad vale muchísimo la pena. Nos vemos en el siguiente video.